Muy buenos días todavía. Gracias por su presencia, gracias por vuestra presencia para dar cuenta de la finalización de la edición de este año del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que, como ustedes pueden imaginar, para nosotros era un motivo de especial interés el que pudiera salir todo bien. Primero, porque creo que era bueno para Extremadura, creo que era bueno para la cultura extremeña, pero creo que era bueno para la cultura de nuestro país, ¿no? El ser capaces de organizar una edición de casi 2 meses con un porcentaje de aforo importante, en el que, después de todas las vicisitudes que ya son conocidas, se pudo presentar una oferta que ha tenido una respuesta muy satisfactoria en la ciudadanía de nuestra región, de todas las edades, como luego dirá Jesús, que es también motivo de una enorme satisfacción y alegría, ¿no? Cuando uno ve a parejas de chicos jóvenes ir al teatro como una actividad normal de sus vidas, pues sabe que es la mejor de las inversiones que se puedan llevar a cabo, ¿no? Tan solo respecto al Consejo de Gobierno se hará la reseña correspondiente y esta tarde comparecerá o esta mañana a última hora, cuando acabe el Consejo Interterritorial, el consejero de Sanidad, para informar del mismo y de las decisiones que hemos tomado hoy en relación con la COVID-19, ¿no? Simplemente por la importancia que tiene poner de manifiesto que hemos aprobado la licitación del contrato del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud, lo que es el llamado transporte de ambulancias para toda nuestra comunidad para los próximos 4 años, con una cuantía total de 154 millones de euros, ¿no? A razón de 38.500 por cada año. Sale en dos lotes, el lote de la provincia de Badajoz y el lote de la provincia de Cáceres, e incluyen tanto el transporte urgente como el transporte de emergencia, como el transporte no urgente, con la salvedad, con el cambio de que el centro coordinador queda explícitamente fuera de los lotes, porque será un servicio que asumirá la propia Junta de Extremadura, ¿no? Es un proyecto que hemos trabajado a lo largo de todo este año, en el que quiero destacar el importante papel que han tenido tanto la patronal como los sindicatos para que llegáramos a un acuerdo sobre las bases fundamentales que deben concebirse para el transporte sanitario en nuestra comunidad y que firmaremos en las próximas semanas con ellos, pero no hemos querido dilatar más en el tiempo la convocatoria de este concurso, porque es un concurso difícil y complejo en su contenido y en su resolución, ¿no? Y cuanto antes lo tengamos, mejor, ¿no? Y por mi parte, nada más, le cedo la palabra a don Jesús Cimarro. Presidente, consejera, alcaldesa en funciones, buenos días a todas y a todos. Como ha dicho el presidente, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha salido más que airoso en esta edición, marcada por segundo año consecutivo por la pandemia COVID. Así que podemos asegurar que un año más hemos alcanzado los objetivos, que no eran otros más que hacer disfrutar a los ciudadanos y ciudadanas de una propuesta cultural, de ocio, de calidad, con todas las medidas de seguridad. Ya dije el año pasado en esta misma tribuna y por estas fechas que el éxito había sido poder celebrar en el 2020, en las circunstancias más adversas y desfavorables, con la reducción de programación y de aforo a la mitad por la pandemia. Aunque este año la adversidad se ha relajado, gracias a la mejora en la situación sanitaria, lo que nos ha permitido recuperar la programación de las 9 semanas y la actividad que en el 2020 no se pudo realizar. Hemos seguido muy condicionados por la evolución de la pandemia, manteniendo las restricciones de aforo y las limitaciones de los protocolos sanitarios. A pesar de todo ello, no podemos estar más satisfechos y el éxito ha sido repetido. El público ha respondido masivamente y prueba de ello han sido los 20 llenos consecutivos que nunca se había producido en toda la historia del Festival de Mérida, según el aforo permitido, que han permitido que el público haya disfrutado de las distintas representaciones. Esto prueba la gran fortaleza de este festival, su capacidad
de resistir a los avatares y su enorme capacidad de atraer a los espectadores que este año se han mostrado ávidos de teatro y de cultura en general, de cultura segura. Nada de esto hubiera sido posible un año más sin la profesionalidad y el compromiso del equipo humano que trabaja en todos y cada uno de los departamentos de la organización del festival. Este año, al igual que el año pasado, con ese plus de dificultad impuesto por la pandemia. A todos ellos les quiero dar gracias por el trabajo bien hecho. El éxito de esta edición es la recompensa al esfuerzo. Y otro año más, volver a agradecer la implicación de las compañías y de los profesionales de las artes escénicas que con su talento y su ilusión nos han sabido transmitir la vitalidad y la vocación que vive el teatro. También agradecer a todos los representantes de las instituciones que conforman el consorcio del Patronato del Festival de Mérida, que han apoyado cada una de las distintas actividades que se han realizado a lo largo de estos meses, por su presencia y por su ánimo constante. Por supuesto, gracias a los periodistas, a los medios de comunicación que habéis seguido fielmente a comentar, a informar de todos los actos que se han realizado a lo largo de este periodo de tiempo. Y por último, como no, gracias al público. En definitiva, hacemos esto para ellas y para ellos, para el público. Gracias a cada uno de los 147.181 asistentes a los espectáculos y a cualquiera de las actividades que hemos programado desde el 25 de junio hasta el pasado domingo en Mérida, Medellín, Caparra, Regina y en una veintena de municipios de la comunidad. Gracias por la confianza un año más en nuestra programación de cultura, de ocio, de entretenimiento y por esos encendidos aplausos que compensan todos los esfuerzos y las dificultades. Esos aplausos son para todas y para todos. Debemos sentirnos satisfechos y contentos y orgullosos de ellos y del reto conseguido. De que el Festival de Mérida haya sido una cita segura, un ejemplo para otras manifestaciones culturales que nos siguen desde distintos puntos de nuestro país y de fuera de nuestro país. En la presente edición se han colgado 42 veces el cartel de no hay localidades, en función del aforo permitido, que aunque se nos permitía hasta el 75%, nunca se ha superado el 72%. Se ha completado el aforo con 26 funciones en el Teatro Romano de Mérida, 2 en las extensiones de Caparra y 14 en las representaciones de Augusto en Mérida. Cabe destacar los 10 llenos de las 10 funciones de Golfos de Roma, pero también los llenos de Antonio y Cleopatra, de Edipo y de las Suplicantes, en todas sus representaciones. Estamos convencidos de que con el 100% de aforo se hubiera conseguido más público, porque se ha quedado muchísima gente en la calle. Eso a mí personalmente no me gusta nada, pero evidentemente, como nos dice nuestro muy buen consejero Vergeles, hay que cumplir los protocolos. La programación escénica de Medellín, Mérida, Regina y la ciudad romana de Caparra ha contabilizado 92.722 espectadores. De todos los espectadores que asistieron a las funciones de los espacios escénicos, 37 se han beneficiado de las medidas de accesibilidad. Siempre el festival ha planteado que tiene que ser un festival de accesibilidad universal, y así ha sido. Para personas con dificultades visuales, auditivas, de dificultad en la movilidad, etcétera, etcétera. 66 espectadores han utilizado los espacios reservados para sillas de ruedas en Mérida, 4 en Medellín y 2 en Caparra. Los ingresos de taquilla han superado la cantidad de 1.917.750 euros, lo que supone, a falta de matizar que se hará en este mes de septiembre, pero sí puedo adelantar que esta edición ha generado un superávit de taquilla
de alrededor de 400.000 euros. Como digo, a falta de realizar el cierre definitivo que se hará y se presentará a los medios. La repercusión mediática del festival ha vuelto a ser amplia y constante. Desde el mes de junio se han generado 6.198 noticias, entre informaciones de televisión, radio, prensa escrita y digitales. El impacto publicitario de esta repercusión mediática está valorado en 39.528.695 euros, según las agencias de seguimiento Cantarmedia y ePrensa. Asimismo, el festival ha mantenido igualmente una significativa presencia en las redes sociales, como en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, donde ya se cuenta con más de 63.121 seguidores. Más de 4 millones de usuarios han visto alguna de las publicaciones en las páginas de Facebook y, por ejemplo, los vídeos del canal de YouTube han acumulado 545.985 visualizaciones. En definitiva, el Festival de Mérida ha ganado posicionamiento un año más como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de España y ha vuelto a demostrar por segundo año consecutivo que, siguiendo las normas que marcan las autoridades sanitarias, la cultura y el teatro son seguros y necesarios como motores sociales, económicos y culturales de un país. Gracias a todas y a todos por haberlo hecho posible. Y ahora estoy a su entera disposición. El turno de preguntas. Jesús, ¿el número de espectadores en el Teatro Romano de Mérida cuál ha sido? En el Teatro Romano han sido 81.000 espectadores. El año pasado también se dio el dato que era interesante, de puestos de trabajo directos generados por el festival. ¿Este año tienes el dato? Perdona, es que no el puesto de trabajo directos generados por el festival. 750. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Presidente, le quería preguntar, por una parte, si nos podía dar más detalles acerca de este Consejo de Gobierno sobre el cierre perimetral de Jaraíz y qué va a pasar con Plasencia, y también si nos puede adelantar algo más sobre la visita mañana del presidente del Gobierno. Respecto a lo segundo, no. La información que dé Moncloa y que dé la delegación del Gobierno. Estaremos acompañándolo, como es lógico, al presidente en su visita a Navalmoral, como hacemos siempre, y encantado de poder compartir con él un espacio de tiempo que nos permita también, al mismo tiempo, pues, analizar la situación. No es la única ocasión que tenemos y, por lo tanto, como el contacto es frecuente, no deja de ser una ocasión más para poderle trasladar algunas de las cuestiones que, a nuestro juicio, en estos momentos son fundamentales de cara al curso que se inicia, ¿no? Nosotros hemos tenido un verano en el que hemos sido, creo, capaces de mantener unos niveles de convivencia social y de actividad económica que están permitiendo que la una y la otra hayan desarrollado unos niveles de funcionamiento de las empresas y de los autónomos razonables, que era nuestra intención, y así vamos a actuar siempre, ¿no? José María dará, ya digo, a lo largo del día la información completa, una vez que conozcamos, además, el contenido de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Si hubiera alguna información nueva sobre la posibilidad de un tercer recuerdo, de una tercera vacuna, creo que sería también algo que se debería definir en las próximas semanas y en los próximos meses. Por lo que respecta a los detalles concretos, ya los dará él, ¿no? No va a haber cierre perimetral de Plasencia, porque entendemos que no procede que lo haya en este momento. Si hubiéramos entendido lo contrario, lo hubiéramos hecho. A mí me gustaría que se entendiera algo sin lo cual no puede concebirse el papel que nos toca al gobernante en estos momentos, ¿no?
Nosotros no estamos aquí para decirle a la gente lo que quiere oír. No estamos para decirle a la ciudadanía lo que más le apetece escuchar. Estamos para hacer y decir lo que creo que tenemos que hacer y decir. Y esto no se resuelve con buenas palabras ni con palmadas en la espalda. Esto se resuelve siendo responsables, y siendo responsables hemos conseguido ir venciendo a esta pandemia poco a poco, sin que hasta hoy todavía ni en nuestro país ni en el mundo lo hayamos conseguido. Porque esto no se resuelve con buenas palabras, ni con buenas intenciones. Esto se resuelve con responsabilidad y con la toma de decisiones que, a mi juicio, es absolutamente imprescindible. Por lo tanto, sería bueno que entendiéramos que la salud de la ciudadanía y la salud de las empresas está muy, muy por encima del debate político. Si hablamos de salud de las personas y de salud de las empresas, estoy seguro que no se apreciarán diferencias. Pero para eso tenemos que hablar el mismo idioma. Si estamos viendo a ver cómo saca uno rédito a la más mínima, nosotros en estos momentos no estamos pensando bajo ningún concepto en otra cosa que no sea en salvar vidas y en salvar empresas. Y cuando hacemos algo lo hacemos actuando en el corto, en el medio y en el largo. Que muchas veces por intentar salvar el corto castigas al medio y castigas al largo. Y desde el minuto 1 ha sido la actitud que hemos tenido como Gobierno y la que vamos a seguir teniendo, por cierto, ¿no? Tanto habrá y ha habido a lo largo del tiempo medidas que habrán podido gustar más y otras que habrán podido gustar menos. Porque no las hemos tomado para que gusten, hemos tomado para salvar vidas. Las hemos tomado para salvar empresas. Y hubo momentos en los que hubo gente que nos acusó de permisivos y hubo gente que nos acusó de demasiado estrictos. Pues ni éramos permisivos ni éramos estrictos. Hacíamos lo que había que hacer para salvar vidas y para salvar empresas, que era de lo que se trataba y lo vamos a seguir haciendo en el futuro, ¿no? Sí, buenos días. Para el señor Cimarro. El presidente ha hablado de la presencia especial este año de público joven en el festival. No sé si tiene datos al respecto. Bueno, estamos ahora analizando, nos tienen que pasar la etiquetera, pero voy a contar una anécdota que se la contaba al presidente antes de entrar aquí. Donde más público joven se ha detectado ha sido en la función Edipo. Sí, posiblemente por la juventud de los actores y por concretamente unos actores que eran muy mediáticos. Y todas las noches había muchos grupos de personas, de gente muy joven, esperando a los artistas. Y el último día había distintos grupos y en un grupo yo salía con el director del espectáculo y nos paró 3 o 4 chicas jóvenes y le preguntaron que querían hacerse una foto con él. Y yo le dije, los artistas están ahí. Dijo, no, queremos hacer una foto con el director. Y se hicieron la foto y les pregunté, ¿qué edad tenéis? Y me dijeron, acabamos de cumplir 18 años. Les dije, ¿cuántas veces habéis venido al teatro? Y me dijeron, esta es la segunda vez que venimos en nuestra vida. La primera en el colegio y esta. Para mí es fundamental este dato. Es clave que hay un público, yo lo digo siempre, hay un público de los 16, 18 años hasta los 30 que viene poco a las actividades culturales. Porque el resto es público cautivo, como yo le llamo, público que no le tengo que explicar a dónde tienen que ir ni de qué tienen que ir. Ya saben perfectamente y eligen lo que quieren hacer. Pero esa franja de público que va de los 18 a los 30, 35 años, ahí es donde queremos incidir. Y eso es lo que yo saco de conclusión positiva de este festival, que hemos conseguido que público joven, que se acerca poco a las manifestaciones culturales y más concreto a el teatro grecolatino, grecorromano, que también hay que decirlo, esté presente y disfrute y diga que quiere volver. Eso es sembrar para recoger en años venideros. Es fundamental que ese público joven siga viniendo. Y lo más ecléctico es que hay una programación muy variada para todos esos públicos. Y creo que hay que incidir en que cada edición haya
alguna propuesta dirigida a ese público, que igual un público más experimentado tiene otras opiniones, pero yo creo que un festival público de estas características tiene que cubrir todo el abanico de edades, porque es para eso, para el público, para todos los públicos. Ya hemos bajado la media de edad, estaba en 44 años. Yo creo que en esta edición habremos bajado algo más la media de edad. Y eso es positivísimo. Presidente, quería incidir en el tema de la tercera dosis de la vacuna. ¿Cuál es la postura que ha llevado Extremadura? Si es para que se ponga inmediatamente, por ver qué postura ha llevado la comunidad. Y ha comentado Plasencia, pero Miajadas terminaba ya el cierre, pero estaba también con los datos negativos. No sé si puede especificar. En relación con esto, vamos a esperar a la rueda de prensa del consejero. En relación a la primera cuestión, porque es en el seno del Consejo Interterritorial donde esto se decide. Además, debo confesar que no me gusta nada esto de que cada consejería, cada comunidad tenga una opinión distinta, como si esto fuera una cuestión de opiniones. Esto es evidencia científica. Y si hay evidencia científica, la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, como parte de ella, adoptarán la decisión que proceda. Y esto no es un tema de los presidentes o de los consejeros para quedar bien cada uno en su territorio. Me parece como si unos quisiéramos más a nuestra gente que otros, porque decimos unas cosas y otros dicen otras. Con todo lo que tiene que ver con la COVID-19 hay que huir, como de ninguna otra cosa, de la frivolidad. Y cuando uno más se aleja de la frivolidad y más se acerca al rigor científico, tiene muchas más posibilidades de acertar, ¿no? Y lo demás, ya digo, el consejero informará adecuadamente, ¿no? Sí quería decir, que no lo he dicho antes, que además de la venida del presidente mañana, el lunes vendrá la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, a iniciar el curso político aquí en Mérida. Y tanto al presidente como a la ministra pues le trasladaré un par de ideas que me parecen fundamentales ponerlas de manifiesto. La primera tiene que ver con un dato que pasó casi desapercibido en los datos de la última EPA, quizá porque estábamos ya metidos en verano, y es que por primera vez en nuestra historia Extremadura está por debajo de la media española en tasa de paro masculino. O sea, por primera vez en nuestra historia Extremadura está por debajo de la media española en tasa de paro masculino. Esto quiere decir que donde tenemos el problema es en la tasa de paro femenina y en la tasa de paro juvenil. Hay una brecha de género y hay una brecha generacional. Ahí es donde le vamos a pedir al Gobierno de España que nos tiene que acompañar, porque no ha sido fácil llegar a estar por debajo de la media española en tasa de paro masculino. No ha sido fácil, ha sido un trabajo de generaciones, pero está. Y eso significa y representa muchas cosas del esfuerzo que hemos hecho nosotros también, con ayudas, con fondos, sin duda ninguna, pero un gran esfuerzo de la economía extremeña, de sus empresas y de sus autónomos, para hacer posible que en apenas 5 años hayamos pasado de tener 150.000 parados a tener 90 y poco mil. Eso es un esfuerzo, ya digo, colectivo muy importante, ¿no? Y en segundo lugar, y en relación con una de las principales preocupaciones que tienen los extremeños, y nosotros también, porque estamos convencidos, además, que todas las posibilidades para nuestro futuro empresarial e industrial pasan por el coste de la energía. Ya he dicho muchas veces que todo lo que tengamos de energías renovables será bueno, porque detrás vendrán empresas y detrás vendrán industrias, por los costes energéticos que supone. El estar viviendo en este momento el precio de la energía al punto en el que lo estamos viviendo, obviamente resta poder adquisitivo a las familias. Y si resta poder adquisitivo, resta capacidad de consumo. Por no hablar de la situación de vulnerabilidad en la que puede meter a gente que no tenga determinados niveles de renta. Por eso hay que apostar por decisiones definitivas. Todo lo que sea coyuntural está muy bien. Hay que ir a decisiones definitivas. Y eso son el autoconsumo de energía. Y eso son las energías renovables. Seamos conscientes de la importancia que tiene el que sigamos apostando por las energías renovables y por el autoconsumo, porque eso será lo que definitivamente haga que nunca más ocurra lo que está ocurriendo ahora. Lo demás está muy bien.
Todas las propuestas que se están haciendo están muy bien, son coyunturales. La única apuesta definitiva que resolverá el problema del precio de la energía en España y en Europa será el autoconsumo y serán las energías renovables, que sustituirán a las energías de alto coste que además consumen, que además contaminan. Y esto es algo que yo creo que por lo que tenemos que seguir en la línea en la que hemos estado de apostar por el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, porque es el único camino definitivo para que no tengamos que pagar y además que no contamine por la energía que consumimos. Más cositas. ¿Algo más? Presidente, hace 10 días recuerdo que con José María Vergel estábamos hablando de la posibilidad de que Extremadura rebajara el nivel de alerta sanitaria 2. Ahora resulta que estamos en nivel de alerta sanitaria 3 en una zona de salud, con los peores indicadores desde el mes de febrero, con personalmente una frustración, porque no se entiende, por lo menos yo no lo entiendo, con un nivel de vacunación somos la segunda región de España que más vacuna, negacionistas hay poquísimos. ¿Qué está pasando? Algunos, perdona, le están achacando al turismo, a la gente emigrante que ha llegado a los pueblos. Desde su punto de vista, ¿qué está pasando? Yo te invitaría a entrar esta tarde a las 5:30 en la página del Ministerio de Sanidad cuando actualiza los datos de cada día. Y mira las pruebas que se están haciendo en cada comunidad autónoma. Míralo. Y te encontrarás con una sorpresa. Yo no, ya digo, nunca hablo de los demás, ¿eh? Pero el que seamos la comunidad, no la que más, sino la que más con muchísima diferencia que está haciendo pruebas, ¿se traduce en qué? En que aparecen los casos, obviamente. Porque eso es lo que nos permite el rastreo. Y eso es lo que permitirá finalmente acabar de ganar esta batalla. Esto evidentemente la población general no lo hace. Pero vosotros sí lo podéis hacer, mirar cada tarde el número de pruebas que se han realizado en la última semana y comprobaréis lo que está pasando. Porque ahí se da con toda claridad quiénes son los que están haciendo 30.000 pruebas diarias y los que han arrojado la toalla. Desde hace ya tiempo no están haciendo pruebas, o están haciendo un mínimo de pruebas. Eso es algo que yo creo que haríamos bien que lo tuviéramos en cuenta. Pues probablemente pueda estar detrás de una parte importante de las explicaciones que no encontramos. Pero a mi juicio eso es básico. Lo vamos a seguir haciendo, por cierto, porque en el peor momento de nuestra historia reciente lo hicimos y nos fue bien. Y ahora nos volverá a ir bien. Es el único camino es vacunación, rastreo, vacunación y rastreo, vacunación y rastreo. Y para rastrear hay que hacer pruebas. Y para hacer pruebas hay que hacer pruebas. Llevamos casi 23 millones de euros en PCR. Eso y la vacuna es el dinero mejor gastado. Porque es el que va a permitir finalmente ganar esta inmensa batalla. Y cuando dentro de 15 o 20 días las cifras vuelvan a cambiar de unas a otras, porque cambiarán, porque ahora hay regiones donde hay mucho menos casos porque hay mucha menos gente. Y hay más casos donde está esa gente. Pero esa gente se moverá dentro de 15 días y volverán a hacer que todo cambie. Nosotros seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Vacuna y prueba, vacuna y prueba, vacuna y prueba. Ese es el único camino, no hay otro. Al turno de pregunta al compañero que nos acompaña por videoconferencia. ¿Alguna pregunta? No. Hola, buenos días. Jesús, después de 10 años de gestión con una pesada lacra como era la de la deuda, por fin esa deuda, gracias al trabajo que habéis hecho desde las instituciones, sobre todo desde tu grupo de trabajo de Pentación, ha expirado. ¿Podemos aspirar todavía a un festival a partir del año que viene más potente sin tener esa carga detrás? La deuda se termina de pagar este año, evidentemente, pero yo tengo que suscribirme al concurso que he ganado, con la propuesta que he ganado. Lo que la Administración haga, si en los años venideros se produce un excedente, un superávit de la taquilla, será el consorcio los que decidan qué hacen con esos recursos. Creo que hay que destinar dinero a la infraestructura, a arreglar camerinos, a mejorar
una serie de cosas que creo que son fundamentales y que yo trasladaré al Consejo Rector, al patronato, que hay que hacerlo, porque evidentemente han sido unos años complicados y más estos dos últimos, pero por fin esa deuda se liquida y yo creo que va a permitir hacer otro tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias.